Shalom Aleichem, Ubraja, Tal Medim, Tal Metod de la Torah de Yeshua, su servidor y hermano Joaquín Viagra, tomando este tiempo para bendecir al pueblo de Israel, a todos Benei Anusim, a todos aquellos que están entrando en los pactos y las promesas del Eterno. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la Dabar de Hashem. De nuevo, tenemos una enseñanza bien tremenda hoy y vamos a hablar y tocar sobre los pasukim más malentendidos del cristianismo. Obviamente sabemos que hay muchos cristianos que le han sembrado una doctrina que ciertamente no está cubrida y no tiene sus bases en la escritura hebrea. Ciertamente cuando nosotros hablamos y testificamos la restauración, hablando del Shabbat, que es un Moed, hablando de los Moedim, que son las fiestas en general. Shabbat es una fiesta, es una de las primeras, que ciertamente lo rechazan, todo lo que tiene que ver con comer cosas, no comer cosas inmundas, respetar las leyes para que se entienda de las comidas. Ciertamente ellos rechazan y malinterpretan y tuercen las escrituras para confundir al pueblo. Ellos no tienen las culpas, esto fue lo que les fueron enseñados y hoy vamos a desenmascarar esta teología, esta enseñanza barata que ciertamente fue implantada en nuestras mentes, pero estamos en tiempo de la restauración. Hashem está haciendo cosas grandes, está levantando mucha gente para predicar y llevar este mensaje de la restauración, regresando a las sendas antiguas, retornando a la Torah, que son las instrucciones de Hashem, que ciertamente no han sido abolidas, que ciertamente son eternas, como confiesa los libros de los Tehilim, así como también Mashiach, el Mesías, como declara en Matillahu, en el libro de Mateo 5, 17 y 18, que ciertamente ninguna jota ni una tilde será quitada de la Torah, hasta que todo sea cumplido. Y todavía no se ha cumplido nada. Ciertamente todavía estamos esperando la venida de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua Mashiach. Bendecimos grandemente al pueblo de Israel, bendecimos a todo israelí, a todo esparcido, a todos los que están entrando en los pactos y las promesas de Hashem por amor a Yeshua Mashiach, reconociendo que tú eres pueblo escogido con mandamientos y pactos, un pueblo más grande que todos, especial, un pueblo Kadosh que tiene promesas y pactos. Ese pueblo se llama Israel y ustedes son Israel. Todo creyente en Mashiach y sus mandamientos es Israel. No somos gentiles, ya no somos gentiles, no somos paganos, no pertenecemos a ningún sistema religioso falso que ha llegado a manifestarse por medio del enemigo. Ciertamente le damos gracias al Eterno que nos ha sacado de Babilonia y su reemplazo, falsa teología de rechazo al pueblo de Israel, que es el pueblo del Eterno. Ciertamente el pueblo del Eterno siempre va a permanecer y es el pueblo judío y todo aquello que son Israel. Damos gracias por este momento. Vamos a hablar y tocar sobre estos pasukim que son mal interpretados, que ciertamente proviene del cristianismo, que ellos tuercen, y uno de los versículos más mal interpretado es Colosenses 2:16, Romanos 6:14, que dicen que ciertamente ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que entender, profundizar en qué en verdad quiso decir Rav Shaul Shaliach, que es Pablo. Y ciertamente Colosenses 2:16, que dice que nadie os juzgue en comida o bebida o en día de reposo o en fiestas señaladas. Ciertamente vamos a profundizar, vamos a leer el capítulo completo para saber y entender qué es lo que quería decir Rav Shaul y quién es el que te va a juzgar. ¿Será otro creyente? ¿Será un creyente que está haciendo las mismas cosas que tú? Él te va a juzgar sobre esta cosa. Entonces es un pasuk que está torcido, mal interpretado, pero nosotros, por gracia Ruach HaKodesh, vamos a aclarar estas cosas y estas dudas, y espero que todos ustedes escuchen y marquen, noten esta revelación que el Eterno está dando y permitiendo, que ya no debemos de torcer la escritura, sino comprender en realidad lo que dice el capítulo completo, porque ciertamente nosotros no podemos ser una doctrina con 2 pasajes, 3 pasajes, y ser una doctrina con respecto a lo que dijo en esos 3 pasukim,
sino que tenemos que leer el capítulo completo para entender en realidad qué quería decirle el escritor y de qué de verdad se trata y de qué está hablando. Entonces nosotros lo bendecimos, es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a levantar una tefilá, vamos a hacer las oraciones, dar gracias por Yeshua, recitar el Shema, que obviamente es nuestro estándar como Yehudí, Meshehi, creyente en Mashiach Israel. Yeshua es su nombre. Damos gracias a Abba y decimos Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu videvareja benatan lanu et Yeshua Mesheheinu betzivanu legio or leolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tu palabra y nos ha dado a Yeshua, nuestro Mesías, y nos ha ordenado ser luz y sal del mundo. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu, et dereja Yeshua ben Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua. Y así también recitamos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevol, Marhuto, Leolam, Ve'ata Adonai Elohecha bechol levacha ucha mishecha ucha modecha ve'ahu habarim ha'ale asher anotnim etzacha hayom al lebecha v'shinatam levanecha v'dibartam bam bishpitecha v'vitecha ublitecha bederei ubshabecha ukumecha ushartam leoadecha ve'ahu letatofot ve'in inecha Ujaptam al mesuso beteja o bishpereja. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito el nombre de su resplandor para siempre. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás y la inculcarás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y la atarás por señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás sobre los postes de tus casas y en tus puertas. Shem Yeshua Mashiach, damos gracias, bendito sea tu nombre. Y así también hacemos la tefilá ante la lectura de la Torá. Decimos Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al debri Torah, v'charei a Adonai Eloheinu et debri Torah ha'abefeinu o pipio. Am ben Israel, vinihei aknagnu besizaeinu kulanu. Ode shemecha velode torateja lishma. Baruch ata Adonai halamet Torah leamo Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mekol ha'ami venatan lanu et Torah to. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito sea Adonai nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos ha apartado con sus mandamientos, nos ha ordenado sobre las palabras de Torah. Hazte ruego, Adonai nuestro, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y sean todos nosotros y nuestras descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Bendito sea Adonai, que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito sea Adonai, Elohim, nuestro Rey para siempre, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha entregado su Torah. Bendito sea Adonai, dador de la bendita Torah. Beshem Yeshua HaMashiach vinu shebashamayim avakadosh mikamoha Elohim. Baruja ata Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Padre, por este momento, Padre. Que las palabras que salgan en mi boca no sean las mías, sino que sean las tuyas, Padre. Sea tu Ruach HaKodesh guiándome en esta enseñanza, Padre. Dando un entendimiento, Padre, más profundo sobre tu palabra, Padre. Para que podamos salir de la ignorancia, Padre, de torcer tus escrituras y la escritura que ha dejado aquí Rav Shaul, Padre.
Damos gracias por este momento, Padre. Bendiga y abre el entendimiento de todo hermano y hermana que está aquí presente, escuchando esta enseñanza que tú has permitido que nosotros levantemos, Padre. Bendecimos tu gran nombre, bendecimos a Mashiach, bendecimos al pueblo de Israel, a todo Yehudim, a todo esparcido, a todo aquel que está entrando y reconociendo a Mashiach como el Mesías de Israel, los pactos y las promesas que él ha dado para su pueblo Israel. Damos gracias, decimos Beshem Yeshua Mashiach, en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro maestro. Amén. Entonces vamos a profundizar sobre estos pasukim que el pueblo cristiano usa contra nosotros para decir que ya no debemos de guardar la mal llamada ley, que ciertamente las fiestas, el Shabbat, guardar las leyes de comer cosas inmundas o no, como el puerco, ya no está válido, que ciertamente lo que hacen es tuercen la escritura de Rav Shaul, pero nosotros vamos a profundizar y dar un entendimiento sobre estos versículos que están torciendo y ciertamente por medio de Ruach HaKodesh que nos va a guiar. Entonces, con respecto a Colosenses 2.16, Romanos 6.14, que es algo que ellos usan ciertamente para decir que ya no debemos de reconocer el Shabbat y que ya no debemos de guardar la ley, que la ley fue abolida, ya estamos bajo la gracia. Pero vamos a entender qué en realidad quiso decir Rav Shaul con respecto a estos pasukim. Entonces, para entender esto tenemos que entender lo que está escrito aquí en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado. Vamos a dar a entender algo profundo y muy, muy claro, que ciertamente la gente que están diciendo estas cosas ya fue declarado aquí en la Dabar de Hashem que iban a hacer. Entonces, para nosotros entender estas cosas sobre esta gente que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya no debemos de guardar la ley de Elohim y que ya no debemos de guardar las fiestas ni las comidas, que nadie nos puede juzgar a nosotros. Vamos a ir directamente y ver lo que dice aquí en este pasú que está establecido en segunda de Pedro 3:15 y adelante. Dice, y tened entendido la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Rav Shaul, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a ver y vamos a entender. Dice que en todas sus epístolas, hablando de ella, hay cosas difíciles de entender. ¿Y cuáles son? Son estos versículos, para que se entienda, pasukim, que la gente religiosa del cristianismo están torciendo para su propia perdición, diciendo que ya no debemos de guardar estas cosas. Pero ese no es el sentido ni el propósito que quiso decir Rav Shaul. Están torciendo y manipulando la escritura para su propia perdición. Entonces, dice claramente que son difíciles de entender. Obviamente, Rav Shaul era una persona muy sabia, muy inteligente, que el Eterno usó para predicarle a los goim, a los gentiles. Y ciertamente era una persona preparada y tenía su forma específica como enseñar, que obviamente es un poco difícil de entender, como declara aquí Pedro, que algunas de sus letras o epístolas son un poco difíciles de entender. Pero nosotros, los que tenemos la revelación y somos guiados por el Espíritu y no por la carne, podemos entender, porque nosotros tenemos la Torá, porque ciertamente todo lo que declaró Rav Shaul va con respecto a lo que fue declarado en la Torá. No hay una separación. Todo lo que los talmedim y los apóstoles declararon o hablaron tenía que ir conjunto y tenía que ir combinado con la bendita Torá, porque ciertamente todo lo que testificaron en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, ya fue declarado y anunciado en la Torá o en el Tanaj, que son los escritos y los profetas, los Neevim, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos, y ciertamente combinado con eso la Torá. Eso es la Tanaj, que es la Torá y los escritos y los profetas. Entonces, para entender esto, ciertamente
lo que él declaró ya estaba profetizado en la Torá, hace referencia a la Torá. Pero hay algunos que tuercen y no pueden entender las palabras de Rav Shaul, de Pablo, por eso ellos tuercen, y dice aquí, dice que los indoctos tuercen inconstante las escrituras para su propia perdición. Entonces nosotros le estamos ayudando hoy, le estamos sembrando esta realidad para que por favor no se pierden a la perdición, porque ciertamente el que tuerce esta escritura ciertamente se va a perder. Entonces vamos ahora a entrar a estos pasukins que ciertamente la iglesia evangélica tuercen constantemente. En el libro de Romanos 6, vamos a ir ahí, vamos a ver lo que dice Rav Shaul con respecto a estas cosas. Vamos a entender en realidad qué nos quiere decir nuestro hermano Rav Shaul, que es Pablo, el apóstol Pablo, para que se entienda en sefardí, en español. 6:14 dice, y es un versículo para que se entienda, muy famoso que usan contra nosotros los Yehudí y Meshihí, dice así: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ellos usan este pasuk para decir que ya no estamos bajo la ley de Dios. Es decir, es una palabra bien barata para justificar el pecado y permanecer en el pecado. Imagínate usted, querido amado Yahim, Ajot, si ya no estamos bajo la ley. Obviamente no estamos bajo la ley. Pero ¿de qué ley está hablando? Porque hay muchas leyes. Si nosotros profundizamos en el libro de Romanos 7, que vamos a hacer, habla de varias leyes. Pero decir, no estamos bajo la ley, en este momento, en este aspecto, esta ley, ¿de qué se refiere Rav Shaul? Tenemos que entender de qué ley se refiere él. Y vamos a profundizar y analizar de qué ley se está hablando Rav Shaul con respecto a esto. Para entender que no estamos bajo la ley, tenemos que ir al libro de Gálatas, porque en el libro de Gálatas nos da el entendimiento un poco más claro con respecto a esta ley. Y para ir, vamos a ir al libro de Gálatas para entender de qué ley se refiere Rav Shaul. Dice Gálatas 5, 18, 19 hasta el 21. Pero si sois guiados por el Ruach, el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí vemos el que anda por medio del Espíritu no está bajo la ley. Entonces, es decir, el Espíritu nos lleva a guardar la ley de Dios, confirmado en Jeremías 31:31, que ciertamente Él pondrá su ley y la escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones. Ezequiel 36:26, que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne en vosotros y pondrá su ruach en nosotros para que podamos guardar los mandamientos y la ley de Dios. Entonces, ¿de qué ley se refiere aquí? Obviamente es la ley del pecado. La ley del pecado te lleva cautivo a la esclavitud de las cosas, de las manifestaciones de la carne. Ahora, un nuevo creyente en Mashiach que es nacido de nuevo ya no está bajo la ley del pecado porque es una criatura nueva, ha nacido de nuevo. Entonces cuando uno nace de nuevo ya ha dejado esas cosas de la carne y anda en el espíritu. Por eso ya no está bajo la ley del pecado, no la ley de Dios. Recuerde que tomaron la palabra ley y la mezclaron con muchas leyes. También la mezclaron con la ley de Elohim, que es la Torá, pero de ahí viene la confusión con respecto a lo que dice Pablo, porque cuando él dice ley, muchos se refieren que él está diciendo la ley de Elohim, pero no es la ley de Elohim, sino que aquí en este pasuk se refiere a la ley del pecado que te lleva cautivo a las cosas de la carne. Y vamos a ver por qué es así. Dice, no estáis bajo la ley.
Obviamente esta ley es la ley del pecado. Se lo vamos a demostrar. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando no estáis bajo la ley, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, si yo me guío por el Espíritu, no estoy bajo la ley del pecado, y las manifestaciones de ella son las obras de la carne, que son ¿qué? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces los Benei Elohim, los Benei Israel, que nacen de nuevo, que son guiados por Ruach HaKodesh, ya no están bajo la ley y ya no se manifiestan estas manifestaciones de las carnes, que son adulterio, fornicación y otras cosas semejantes a esas. Entonces, vamos a ir a Romanos 7, porque en Romanos 7 podemos entender y profundizar de qué ley se refiere Rav Shaul. Y obviamente, como nosotros hemos tocado en Romanos 7, habla de diferentes leyes. E incluso mezclaron y pusieron la Torá de Elohim dentro de esa palabra ley. Pero si nosotros leemos desde el 12 adelante, podemos entender de qué se refería Rav Shaul, y no hablaba contra la ley de Dios o la Torá. No se refería nada negativo contra la Torá, las instrucciones de su Elohim. Y se lo vamos a demostrar. Dice la palabra en Romanos 7:12, y se lo vamos a leer por parte, todos los versículos desde el 12. De manera que la Torá a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí claramente dice ley, pero nosotros sabemos que Rav Shaul se refería a la Torá de su Elohim. Entonces, para restaurar esto, se dice de manera que la Torá a la verdad es santa, es kadosh, la mitzvah, kadosh, justa y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, en este momento, Rav Shaul no estaba siendo guiado por el Ruach. Entonces, las manifestaciones de la carne lo poseía a él y lo tenía esclavo a la ley del pecado, que son obras de la carne, y adulterio, fornicación, hechicería, todas estas abominaciones son las manifestaciones de la carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo y guiándose por la carne, esas cosas va a hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. ¿A dónde vemos aquí un contrario, una contradicción de Rav Shaul, de Pablo, hablando contra la ley de Dios? En ninguna manera. Es una herejía decir que Pablo, que es un judío, un fariseo de fariseos, que guardó la bendita Torá hasta su muerte, hable contra la ley de Dios. Es una mentira y se lo estamos desenmascarando hoy en este día. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en él ciertamente lo lleva a las manifestaciones de la obra de la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Recuerde lo que dice el libro de Corintios, que la carne y el Ruach chocan. El Ruach jala para un lado y la carne aquí, y siempre va a chocar. Por eso él dice que nosotros deberíamos
ser guiados por el Ruach y andar en el Espíritu, para que nosotros podamos dominar las manifestaciones de la carne. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí en este pasuk, el 21, claramente es una ley. No está hablando allí de instrucciones o la ley de Dios. Aquí es una ley y vamos a enseñar que son varias leyes de que testifica y habla Rav Shaul. Hallo esta ley, primera ley, que el mal está en mí. Entonces la primera ley es reconocer que el mal está en vosotros. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Aquí claramente es Torá, instrucción de Elohim. Entonces vemos que Rav Shaul no está hablando contra la Torá de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, la ley del miembro es la segunda y la ley de la mente es la tercera. Y que me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, cuando él se refiere que no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley del pecado que moraba dentro de vosotros anteriormente cuando no conocíamos a Mashiach. Ciertamente los que no tienen el Espíritu son guiados por las manifestaciones de la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torá de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Recuerde, Gálatas 5:18 al 21 dice que las manifestaciones de la carne son estas cosas. Si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, si tú estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado. De eso se refería Rav Shaul, que como dice aquí, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ciertamente, los que no están bajo la ley, no están bajo la ley del pecado, que te lleva cautivo a las manifestaciones de la carne. De eso se refería Rav Shaul. Ahora, para ir también a un versículo, pasuk, malentendido, es el libro de Colosenses, que ciertamente nos atacan a nosotros diciendo que no nos juzgue. Usted no me puede juzgar si no guardo la Torá o las fiestas, los Moedim, que son fiestas señaladas por el Eterno, que ciertamente eso está establecido desde la creación del mundo. En Bereshit 1:12 claramente él dice que él ha dejado la luna, las estrellas, los astros del universo por señales, para citas especiales. Como nosotros vemos la luna, ya sabemos cuándo es Rosh Hodesh, porque ciertamente nosotros nos guiamos por estas señales que ha dejado Hashem en los cielos. Entonces, para entender este pasuk malentendido, hay que ir a Colosenses 2 y tenemos que leer todo el capítulo para que nosotros podamos entender de qué se refiere Pablo en verdad. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, en Ahavá, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Elohim, el Abba y de Mashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de Jokma y del conocimiento. Y esto lo que digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante
No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien orden y la firmeza de vuestra emuná en Mashiach, el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua HaMashiach, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la emuná, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire lo que dice aquí: mira que nadie os engañe, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces, para entender capítulo 2, ciertamente Rav Shaul está dando una advertencia hacia los nuevos convertidos en el Mesías, a los colosenses. Ciertamente él está dando una explicación sobre los impíos, la gente que están en la paganidad, los que están practicando las cosas del mundo. Él nos está advirtiendo que nosotros no sigamos estas tradiciones, las costumbres, las cosas, rudimentos del mundo y no según la Torá, no según Mashiach. Entonces, para entender esto, obviamente él está dando referencia a estas gentes paganas que nos quieren contaminar a nosotros. Por eso él está tirando a los colosenses y le está dando a entender que, por favor, mira que nadie os engañe. ¿Quién nos va a engañar? Estos impíos que están enseñando estas cosas inmundas paganas. Porque él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la emuná en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, obviamente nosotros estábamos muertos en pecado, porque la condenación del pecado era muerte. Ciertamente ya sabemos eso. Por eso Mashiach, que es el Cordero, tuvo que morir por nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos dicen que el Mashiach, que el Mesías, ha clavado la ley de Dios en la cruz. Pero ciertamente eso fue lo que no él clavó. Lo que él clavó en el madero fue la deuda que había contra nosotros por ver pecado. Esa deuda, esa condenación de muerte que había contra nosotros por ver pecado, estaba contra nosotros. Pero por medio del derramamiento del Mesías, ciertamente esa deuda, esa condenación de muerte fue pagada por medio del derramamiento y sacrificio del Mesías de Israel. Él llevó eso y la clavó en la cruz. Él no clavó ninguna ley, ningún mandamiento en la cruz. Ciertamente fueron esos decretos que había contra nosotros que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que la condenación de muerte que había contra nosotros, Mashiach pagó ese precio por amor al mundo y a su gente y la clavó en la cruz. Ahora, si nosotros pecamos, tenemos un mediador y es Mashiach, Yeshua Mashiach. Y ciertamente, si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, como confiesa primera de Yohanan. Entonces, de eso se trataba, y este es un pasú que es mal entendido por la iglesia cristiana evangélica. Y despojando a los principados
y a las potestades de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Dice aquí que nadie os juzgue. ¿De qué? Vamos a terminar todo el capítulo para entender. Nadie os pruebe de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, venamente echando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, obviamente está hablando de la paganidad, de las cosas y costumbres del mundo que hacen los impíos, porque como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ciertamente, para entender esto, nadie nos juzgue a nosotros. Los evangélicos cristianos dicen a nosotros: pero tú no me puedes juzgar ni en comida, ni en bebida, ni en día de reposo, ni en Rosh Hodesh, que es luna nueva. Pero ¿de qué quería decir Rav Shaul con respecto a esto? Ciertamente no dejéis, él está hablando al pueblo, no dejéis que ningún pagano del mundo te juzgue por hacer las fiestas, por guardar las leyes de la comida en luna nueva y en día de Shabbat. Porque si yo estoy guardando las fiestas, las comidas, el Shabbat, y mi compañero, que es mi hermano, está haciendo lo mismo, ¿por qué yo lo voy a juzgar a él por hacer las mismas cosas? Obviamente no. El que te va a juzgar a ti es el impío, la persona que está en el mundo. Por eso aquí dice: mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Entonces, los hombres que practican tradiciones de hombres son gente del mundo, que ciertamente van a ir contra la ley de Elohim y lo que dice la escritura. Por eso ellos son los que te van a juzgar a ti, no un creyente que está haciendo la fiesta conforme a la escritura y que obviamente otro creyente lo está haciendo de nuevo. Y también, para entender esto, tenemos que ir al 22 de Colosenses 2, que dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombre. Entonces, no dejéis que ningún pagano o ningún hombre del mundo te juzgue por hacer la fiesta, guardar el Shabbat, guardar las leyes de la comida. No dejéis que él te juzgue a ti por hacer estas cosas. Ese es el entendimiento que quiso decir Rav Shaul, que no dejéis que ningún impío, pagano, hombre del mundo, con tradiciones, rudimentos según las costumbres del mundo, te juzgue a ti por hacer la Torah, por guardar la comida, la bebida, las fiestas, Rosh Hodesh y Shabbat, que obviamente es algo perpetuo, es algo que se debe de hacer. ¿Y por qué dice todo esto? Es una sombra de lo que ha de venir, porque todas estas cosas que nosotros hacemos, este estilo de vida, estas costumbres que nosotros hacemos, todo representa al Mashiach, el Mesías que ha de venir. Entonces nosotros estamos firmes, mantenidos, haciendo las fiestas, guardando las comidas y las bebidas, porque lo que estamos esperando es la verdad, ya Mashiach viniendo, lo real. Esto es una sombra de lo que ha de venir, y de lo que ha de venir es el Mesías. Entonces, ciertamente por eso nosotros
estamos permaneciendo, disculpen, haciendo las fiestas hasta la venida del Mashiach. Entonces, por eso es una sombra de lo que ha de venir. Y si nosotros vemos y vamos a el Tanakh, vemos que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el tiempo final de la tribulación, y ciertamente el que no sube a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, no le caerá lluvia a ese creyente, a esa persona. Entonces, ya tenemos el entendimiento de qué se refería Rashaul. Nadie os juzgue, no es que otro creyente te va a juzgar a ti. No dejes que ningún pagano, impío, una persona del mundo con sus tradiciones de hombre, te juzgue por hacer las fiestas, guardar las bebidas, las comidas, Rosh Chodesh y Shabbat. Espero que esta enseñanza ha sido de gran bendición hacia ustedes. Los bendecimos de gran manera. Le damos gracias a Yeshua Mashiach por otro estudio, y bendecimos al pueblo de Israel, a todos aquellos que están compartiendo y escuchando esta enseñanza con la tefilá arónica que está establecida en Bamidbar 6:24, y decimos: Yevarejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panav Aleja Vijuneja, Yesab Adonai Panav Aleja Beasem Leja Shalom. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Adonai tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom. Lo bendecimos de gran manera. Su servidor Joaquín Villagra, Toda Rabá, Beshem Yeshua HaMashiach.